Bueno, vamos a seguir meditando en la carta a los romanos. Y si ustedes se recuerdan, en la reunión pasada comenzamos el capítulo 9 de esta carta y comenzamos con el tema de la soberana elección de Israel. Ujú. Y comenzamos con la sección La tristeza de Pablo. Ahí vimos cómo Pablo expresa su tristeza y dolor por la condición espiritual de su pueblo. Y ese dolor se hace más severo cuando considera cómo Dios les ha bendecido de todos los privilegios, privilegios únicos de ser pueblo escogido. Pues en este pasaje, Pablo explica por qué la mayoría de su pueblo no ha respondido al Evangelio de Jesucristo. Y esta sección la vamos a llamar La elección de Dios es conforme a su propósito. Pues sí. Esta será la sección que vamos a tratar hoy. Amén. La elección de Dios es conforme a su propósito. Para eso vamos a dar lectura al pasaje de Romanos capítulo 9, versos del 6 al 13, y le vamos a pedir a nuestra hermana Gladys que tenga el privilegio de leernos el pasaje. Amén. Dice así la palabra de Dios en Romanos 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos de según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa, pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirija por medio de su palabra. Amén. Yanis, bienvenida, Yanis. Qué bueno tenerte ya con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Dios Hermana, le bendiga, sí. hermana Evelyn. Dios le bendiga Bendición, también. hermano. Le bendiga, Y hermana Martita Martita. también. Ujú. Dios le bendiga, Bueno. hermano. Ah, ahí Hermana, está la otra Valeria niña, la también. Valeria. Ajá. Gloria a Dios. Dios Hola, le bendiga, hermano. qué bueno. Hola, Valeria. Ujú. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios Amén. y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que Sí. tú nos concedes para poder reunirnos juntos y en armonía para escuchar tu santa y bendita palabra. Señor, te pido que abras nuestros corazones, que seamos receptivos a lo que tú nos enseñarás en esta tarde y que mientras estemos escudriñando tu palabra, el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Eh, Vamos a observar el texto. Para los que acaban de entrar, estamos en Romanos capítulo 9, Ujú. versos del 6 al 13. Romanos 9, versos del 6 al 13. Y vamos a observar el texto que nos ha leído nuestra hermana Gladys. Amén. Pues bien, veamos ahí en el verso 6. Vayámonos al verso 6 y observemos ahí y contestemos. ¿Qué afirma Pablo de la palabra de Dios en ese verso? Que la palabra de Dios no ha fallado, dice. Ah, muy bien, No que haya fallado la palabra de Dios. perfecto. Ujú. Vamos a ver. Eh, Veamos el verso 7. ¿Qué dice Pablo sobre los descendientes de Abraham? Son todos hijos. ¿Perdón? Son todos hijos.
Vamos a ver, veamos No, ahí. dice que aquí dice que no por Ajá, ser descendientes de Abraham son todos hijos, no son todos, sino dice en Isaac te será llamada descendencia. muy bien, perfecto. O sea, no todos los descendientes de Abraham son hijos. Son hijos. Ah, Bien, entonces veamos la siguiente pregunta. En el verso 8, veamos el verso 8. ¿Cómo define Pablo quiénes son hijos? El verso 8. Según la promesa, son contados como descendientes. Muy bien, así sí. es, según la promesa. Perfecto. Verso 9. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Muy bien, Mm, esa es la palabra de la promesa. Y vayámonos al final, al verso 13. Vayámonos al verso 13. ¿Qué otro ejemplo se da acerca... Va. En este pasaje, ¿qué otro ejemplo se da? Además de Abraham e Isaac. en el 13. ¿Cómo dijo, hermano? ¿Qué otro ejemplo se da en este pasaje, aparte de Abraham e Isaac? En el verso 13. Que dice que amó a Esaú. Jacob, Ahí está, cabal. Esaú, ajá, ¿y quién más? aborreció a Esaú, dice. Ah, el otro ejemplo que da es el de Jacob y Esaú. Ajá. Muy bien. Ahora sí, vayamos interpretando, vayámonos ya al plato fuerte. Y es que fíjense que en los primeros 5 versículos, eh, Pablo muestra su gran preocupación de la vida espiritual de su pueblo, que es un pueblo que está alejado de Dios, pero Dios les ha dado promesas. Dios les había dado muchos privilegios. La presencia de Dios ha estado con ellos. Pero en este momento, dice Pablo, ese pueblo se ve alejado de Dios. Ujú, Entonces comienza el verso 6 diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. Así comienza este texto. ujú. Sí. Ahora bien, la pregunta acá sería, ¿a qué se refiere cuando dice no que la palabra de Dios ha fallado? ¿A qué creen ustedes que está refiriendo? ¿A qué la palabra de Dios haya fallado? Porque recuerden que Dios prometió estar con ellos. Dios les prometió el Mesías y Dios hizo pacto con ellos. Ellos estaban llenos de promesas del Señor, pero llega un momento que ellos también alejados del Señor. Entonces Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, fíjense, lo que quiere decir acá es de que no es que Dios no haya cumplido su promesa. En otras palabras, Dios les prometió. Y el hecho que ellos estén así no quiere decir que Dios haya fallado en esas promesas. Ujú. Entonces, ajá, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que Dios no falló en las promesas? Entonces, pero Pablo sigue explicando. Miren siempre en el verso 1, en el verso 6, perdón, sigue explicando. No porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Son- israelitas. O sea, el Señor no falló en sus promesas, dice Pablo. Lo que pasa es de que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ajá, ¿qué quiere dar a entender con esto? ¿Tendrán alguna idea? Para que avancemos, solo digan sí o no. ¿Tendremos alguna idea? Ay, Janice no tiene idea. ujú. Valeria tampoco, hermana Evelyn tampoco. Déjenme decirles que yo tampoco tenía idea hasta que lo estudié, hasta que investigué todo eso, porque ustedes ven que este lenguaje del español antiguo es algo complicado. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que no es que las promesas de Dios hayan fallado, porque no todos los que nacen en esta nación de Israel pertenecen al pueblo de Dios. Esto es lo que está dando a entender.
que no todos los que nacen en la nación de Israel son parte del pueblo de Dios. Y solo ahí, en ese verso 1, ya resumió de lo que se va a tratar lo que vamos a hablar hoy. Porque él va a explicar por qué está diciendo eso. Vaya, miremos acá el verso 6. Ha dicho, el Señor no ha fallado con su promesa. No. Lo que pasa es de que no todos los que nacen en la nación de Israel son parte del pueblo de Dios. Y ahora les explico con un ejemplo, dice Pablo. Y pone el primer ejemplo. Y veamos ahí cuál es el ejemplo que pone en el verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, no por ser descendientes biológicos de Abraham son todos hijos. No solo porque nacieron de Abraham biológicamente son todos hijos, sino dice, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, el verso 8 dice, esto es. Esta expresión, esto es, significa, esto quiere decir que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, dice. O sea que no los que son hijos biológicos son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y aquí lo que sucede es de que la escritura siempre ha separado la descendencia biológica y la descendencia de la promesa. Siempre la ha separado. Y aquí Pablo está poniendo un ejemplo de Abraham. Es que no todos los que son nacidos biológicamente de Abraham son todos hijos, sino solo aquellos que sean de la promesa van a ser descendientes. Vamos a medio recordar. Recordemos que Abraham se le prometió que iba a tener un hijo con Sara, su esposa, ¿se recuerdan? Sí. Ellos ya estaban de avanzada edad pero Dios les prometió que iban a tener un hijo y que de ese hijo iba a ser una gran descendencia. Va, eso le prometió. Resulta que Abraham tiene un hijo, pero con la criada de Sara. ¿Se recuerdan de Agar. eso? Ujú. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Agar. Agar. Entonces, tiene un hijo con Agar y este hijo se llama Ismael. Ismael. Ah, muy bien. Entonces, ahí estaban con Ismael. Ya cuando Ismael estaba grandecito, por ahí unos 13 años quizás, eh, tenía una discordia con Isaac. Isaac estaba pequeño. Ujú. Entonces ya había nacido Isaac, estaba pequeño, e Ismael pasaba burlándose de Isaac. Sí. Entonces vino Sara y le dijo a Agar, pues mira, agarrame de tu bichito y te vas de aquí, le dijo. Te me vas y te me vas. Y le echó Ujú. en Sí. todo su derecho, porque era la criada de Sara. Sí, era la esposa. Entonces Abraham, ahí bien triste, que reconociendo que estaba en su derecho de echar a Agar, pero ahí iba el hijo de él, que era Ismael. Entonces Abraham se queda pensando y dice, qué dura fue Sara. Y es ahí donde el Señor le habla y le dice, no le dice, no fue dura, está bien lo que hizo, le dice. Y es ahí lo que leímos en el verso 7. En Isaac Tercera llamada. te será llamada descendencia. O sea, Descendencia. no le digo, está bien lo que hizo Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ujú. Ahora bien, Ismael es tu hijo, yo lo voy a bendecir y voy a sacar reyes de él. Y así fue. Entonces vemos de que Abraham hasta entonces tenía dos hijos, pero Ujú. Dios ya había escogido a uno, a Isaac. Más adelante, Sara muere y Abraham se vuelve a casar. Con la otra esposa, Abraham tuvo seis hijos en total. Abraham tuvo ocho, ocho hijos, de los cuales Dios escogió a uno. De hecho, Abraham, ya cuando los hijos ya estaban a una edad responsable, les repartió su herencia a los que les correspondía y los mandó por allá.
Porque Abraham había reconocido que el Señor solo había escogido a uno, que era Ujú. Isaac. Exacto. Ujú. Hasta ahí estamos bien, ¿va? ¿Cómo vamos con la Sí, historia? sí. Bien. Entonces, volvamos a leer el verso 7. Dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia. Esto significa, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, aquí podemos hacer esta pregunta. Una pregunta bien validera. Abraham, Abraham tuvo 8 hijos en total, pero Dios escogió solo a uno. La pregunta es, ¿por qué de los 8 hijos el Señor solo escogió a uno? ¿Por qué creen ustedes? Vamos a ver. Hermana Evelyn, ¿por qué cree usted de que teniendo 8 hijos Abraham, el Señor solo escogió a uno? Porque el Señor es sabio de haber creído que él sí era, le iba a servir. Va, buen punto. Y guárdese ese punto. Viendo lo que acaba de decir la hermana Evelyn. Dios lo escogió a Abraham porque Dios vio que él le iba a servir. Va, ahí quedamos. ¿Alguien más quiere opinar por qué Dios habrá escogido a Abraham? Como dijo el mismo Abraham, ¿verdad? La promesa que le hizo, Ajá. que la promesa en Isaac. Entonces, pues como ya estaba que era en Isaac, pues él estaba sabedor, no iba a decir que era otro, ¿verdad? Porque ya Dios le había dicho que en Ah, Isaac te iba a tener descendencia. muy bien, porque ya le había dicho. Sí. Perfecto. Ah, ya le había dicho. Muy bien. Ahora veamos. Permítame. Quedémonos pensando acá. Entonces, la respuesta la conseguimos en el segundo ejemplo que pone Pablo. Y veamos el segundo ejemplo cuál es. Sería el verso 10. Y viene, pone el segundo ejemplo. Dice, y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no Ujú, por las obras, sino por el que llama. Importante, no por las obras, sino por el que llama. Desde ahí tenemos ujú, una base para decir de que no fue por lo que Abraham iba a hacer que lo había escogido. ujú. O sea, esto es Por la para, elección. por ejemplo, para los que piensan de que quizás Dios escogió a un grupo de personas porque vio que en el futuro ellos le iban a servir, iban a ser obedientes. Acá la Biblia no nos está diciendo eso. Aquí dice, no por obras. Aquí dice claramente, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección se permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, Dios hace la elección conforme a su propósito. Porque si Dios viera, este me va a servir, entonces lo escojo, entonces ya sería por obras. Ujú. No sé si me voy a entender. Sí. Si él hubiera visto, Isaac me va a servir, entonces yo lo escojo. Entonces yo hubiera escogido por obras, pero no. Ahí dice que no es por obra, es conforme a su También las propósito. sí. Él Ujú, escoge conforme a su propósito. Porque veamos un ejemplo. Imagínense que alguien está firme en decir, es que Dios ha elegido porque vio que ese grupo de personas le iba a servir, por eso lo escogió. La cuestión es de que Dios sí ve más allá.
Exacto. Pero él lo que vio fue, por decirlo así, una masa de pecadores. Él lo que vio fue una humanidad perdida. Él lo que vio fue una humanidad que jamás iba a ser obediente a él. Eso es lo que él vio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todo aquel que es obediente a su llamado, es obediente porque Dios lo escogió para eso, conforme al propósito de él, y no porque vio de que éste va a ser obediente, porque no es por obra. Pero vaya, por ejemplo, aquí sigue diciendo, primero vemos de que no habían nacido, no habían hecho ni aún bien ni mal. Y luego viene lo importante, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, o sea, basado en el propósito de Él, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. En otras palabras, en Jacob está el propósito. O sea, Jacob no había hecho bien ni había hecho mal. Ah, pero si vienen ahí, pongamos que venga un analista, vean, un analista, y ve este pasaje y dice, bueno, a Isaac lo eligió porque él era hijo legítimo tanto de Sara como de Abraham. En cambio, Ismael no, él era hijo de la criada. Y los otros seis eran hijos de otro. Ah, pero Isaac sí era hijo de De la primera. Sara y de Abraham, ajá, que por eso lo eligió, podría decir cualquier analista. Sin embargo, cuando vemos el segundo ejemplo, para empezar, estos gemelos que son Jacob y Esaú, para empezar, esta es una respuesta a la oración de Abraham que estaba pidiendo que Rebeca concibiera. Y Dios le da una respuesta. Para seguir, estos dos gemelos son hijos tanto de la mamá como del papá. Sí. Entonces, el análisis que se ha hecho anteriormente no cabe. Entonces, aquí le podría decir, ah, no, pero es que Dios quizás vio de antemano que Jacob se iba a portar bien y por eso lo eligió. Podría decir alguien. Eh, alguien podría decir, ah, es que Dios vio que Jacob sí iba a dar honor a la progenitura, por eso Dios se la pasó a él y por eso lo escogió. La cuestión de que si usted ve la historia de estos dos, Jacob no tiene mucha diferencia de Esaú. Jacob era un gran picarazo. Le mintió al papá en la misma máscara. En la Sí. cara le mintió. Este Jacob engañó a su hermano, engañó a su pueblo. O sea, no había mucha diferencia. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Jacob honrara la No, no, progenitura? ¿Qué fue lo que hizo que Jacob honrara su progenitura? Que Dios lo había elegido. El hecho que Dios lo eligió es para que hubiera un cambio en él. Y por eso él honró su progenitura. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, ya resumiendo este pasaje, lo que Pablo está diciendo es, vaya, el Señor no es que haya fallado a los que les prometió a su pueblo. Lo que pasa es de que no todos son su pueblo, dice. Por ejemplo, y da el ejemplo de Abraham. Por ejemplo, de los 8 hijos de Abraham, él escogió a uno. Y de los gemelos de Jacob y Esaú, Dios escogió a uno, que fue a Jacob. Ahora, ¿en base a qué los escogió? Y él explica ahí, no por obra, porque no habían hecho ni bien ni mal. O sea, Dios no se basó en las obras, sino en el propósito soberano que Él tiene. En eso hace esa elección. Eso es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, el Señor es de su pueblo, no todos son escogidos de Él. Él ha escogido un grupo, y ese grupo lo ha escogido conforme a su propósito.
Ahora, yo pregunto, no sé si queda claro esto de que no es en base a obras, sino que conforme al propósito. Porque cuando digo en base a obras, es que Dios pudo haber visto, este se va a portar bien. Pero ahí dice que no, no fue por eso, sino que Dios eso lo, no lo tenía muy aparte. Dios era el propósito soberano de él. No sé si tienen alguna pregunta. Vaya, apliquémoslo entonces. Quedamos claros que el Señor ha hecho su elección conforme a su propósito. Punto. Conforme a su propósito. Ahora veamos si saquemos una aplicación práctica para nosotros. Ya vimos de que no todos los que nacen en la nación de Israel son pueblo de Dios. Ya vimos de que no todos los que son hijos biológicos de Abraham se les llama hijo. Entonces, ¿será que hoy en día todos esos que dicen ser creyentes en realidad lo serán? No, No. no. ¿Será que todos esos que ustedes ven que asiste a una iglesia o es miembro de una iglesia y que pasa solo metido en iglesia o que pasa solo yendo a alabanza o solo yendo a predicaciones, ¿será que realmente son hijos de Dios? Ujú. Sí, es que realmente no depende de que si yo voy a la iglesia o no. No depende si yo oigo alabanza o si paso oyendo predicaciones. No. Entonces viene la pregunta clave. ¿Quiénes serán verdaderamente hijos de Dios? ¿Quiénes creen ustedes que serán verdaderamente hijos de Dios? El que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Muy bien. Porque todos dicen llamarse hijos, pero todo Ah, aquel que nada más ha confesado con su boca. ajá, muy bien. Miren, busquemos ahí lo que la hermana Evelyn dice, es una gran verdad. Ahí en Romanos 10, ahí está. Pero veamos Juan 3:5, Juan, ¿qué nos dice? Juan 3:5. Juan capítulo 3:5, veamos. sí. Si lo tiene, puede leerlo con toda confianza. Y nos dice, Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. bien, estos son los verdaderos hijos de Dios. Los Los nacidos. que nacen, según ese pasaje, los que nacen del agua y del Espíritu. Recordemos que el agua Ujú. hace referencia a la palabra de Dios en ese contexto. O sea, Ujú. el que no escucha la palabra y nace en el Espíritu, o sea, tiene ese gran milagro del nuevo nacimiento, ese es hijo de Dios, el que nace de nuevo, por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Aquel Amén. que ha experimentado el nuevo nacimiento, ese es verdadero hijo de Dios. Sí, así es. O sea, mire qué diferencia a alguien de que no ha nacido de nuevo y pasa solo metido en la iglesia, o pasa yendo alabanza, o pasa yendo predicaciones. Pero Sí. aquel que ha nacido de nuevo, ese sí es verdaderamente hijo de Dios. Veamos. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? Como respuesta al conocer que al igual que Jacob, que no había hecho ni bien ni mal, Dios nos ha escogido a nosotros por gracia y no por mérito. Dios nos ha escogido a nosotros por gracia y no por mérito. En otras palabras, Dios no dijo, voy a escoger ahí al hermano Alvin porque sé que él, más adelante, él me va a servir, él va a enseñar la palabra. No, tampoco voy a escoger a hermana Evelyn porque yo sé que ella va a atender mi llamado. No, no fue por eso, porque entonces fuera por obra. Él nos escogió conforme a su soberano propósito. O sea, conforme a propósito, Él fue el que nos ha elegido. Ahora, recordemos, Romanos capítulo 2, verso 8 y 9.
Por salvo soy gracia, dice, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ah, muy bien. Pero también recordemos Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, que dice así. Bien, Efesios 1, del 4 al 5 dice así. Según nos escogió en él Antes de la fundación. antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no fue según lo que nosotros vamos a hacer, no, sino con el puro afecto de su voluntad. Por eso los ha elegido a usted y a mí. Y de igual manera, conforme a su propósito. Porque desde antes de la fundación del mundo, tanto usted como yo no habíamos hecho ni bien ni mal. Pero el Señor ya nos había escogido. Y nos escogió porque Él ya tenía un propósito para usted y para mí. Amén. Conforme a su propósito. Ahora la pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra vida de agradecimiento al conocer esta verdad? Que Dios vio el panorama, todos pecadores. Ujú. Pero Él tenía un propósito. En el momento que lo eligió usted, de toda esa rama o todo ese manojo de pecadores, lo eligió a usted y a mí Ujú. para un propósito. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra vida? ¿Cómo debemos de vivirla? ¿Qué piensa? Agradecida. Agradecida, sí, sí, que es una vida de agradecimiento. Sí. Y es que aquí, fíjense cuando dice ahí, a Saúl amé, a Jacob, perdón, No, Jacob amé, ajá. a Esaú aborrecí. Lo impactante allí, fíjense, lo impactante es que el Señor amó a Jacob. Lo impactante no es que aborreció Y a... ese huevo recién. Eso no es No, es que mira. importante. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene nada que ver con el pecado. Y la humanidad entera está bajo pecado. La humanidad entera está bajo pecado. Pero el Señor vino y a este pecador lo amó. Y en este caso fue a Esaú. Eso es lo impactante. Igual en nosotros. Todos pecadorazos. Todos. Pero el Señor vino y de una manera impactante por su gracia ha venido y amó a Yenis, a Valeria, hermana Evelyn, hermana Martita, hermana Susi, hermana Gladys, hermana Julita y a mí. Nos amó y nos eligió con un propósito sin importar en lo que hiciéramos. Nos cogió desde antes de la fundación del mundo, sin que nosotros hiciéramos bien o mal. Él puso un propósito en nosotros y aquí estamos. Para el avance de su gloria, aquí estamos. Así que nuestra vida debe ser una vida de agradecimiento. Bien, para concluir, y aquí cierro ya. Dios nos eligió no por lo que fuéramos a hacer, sino que su elección se basa en su propósito. Ser parte del pueblo de Dios no depende de nosotros, sino de su gracia. Pero esa gracia produce una transformación en nuestras vidas. Esa gracia produce una transformación en nuestras vidas. Así que pidamos al Señor que nos ayude a vivir vidas transformadas que le honren y le glorifiquen a Él. ¿Verdad? Y aquí cerramos. ¿Quién quiere vivir vidas para honrar al Señor y glorificar al Señor? Amén. Hermana Evelyn dice que sí. Yanis también. Valeria también. Martita también. ¿Verdad? Entonces la gloria sea para el Señor. Hermana Gladys, ¿puede orar para dar gracias al Señor por su palabra? Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por que nos elegiste sin que nosotros hayamos hecho nada, Padre. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos has dado, Padre. Señor, y te pedimos pues que nos ayudes a andar conforme a tu voluntad y que podamos vivir agradecidamente, Señor, cada segundo de nuestra vida.
Bendice, Señor, a todos los que estamos presentes y a los que no están presentes. Bendice cada una de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra siempre nos guíe, Señor, para hacer siempre lo bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y miren esta enseñanza. A uno amó, a otro aborreció. A uno escogió, a otros no. ¿Creen que es injusto eso? No respondan. ¿Creen que es injusto? Pablo nos va a dar la respuesta en la próxima reunión, así que no falte. Sí.